Buen día. Nuestro grupo está conformado por Silvana Castillo Baneps y Karen Janet Aceros Alquichiri. En este video vamos a analizar el caso sobre migración y derechos humanos en la frontera, respondiendo a una serie de preguntas clave. El propósito es comprender qué derechos están en juego, cuáles son las obligaciones del Estado y cómo la teoría constitucional y el derecho internacional orientan la respuesta a estos problemas. Empecemos. Para empezar, haremos un breve resumen del caso. El caso describe una operación de control fronterizo en la que las autoridades estatales detienen grupos de personas migrantes, incluidos adultos mayores, mujeres y niños. Practican registros, trasladan a centros de detención con condiciones precarias, separan familias y realizan devoluciones en caliente sin entrevistas individualizadas ni intérpretes. Algunas personas alegan riesgo grave si son devueltas y otras solicitan atención médica y agua sin recibir respuesta suficiente. Estos hechos activan un haz de obligaciones estatales inmediatas en materia de vida, integridad, debido proceso, unidad familiar, salud, no discriminación y no devolución, típicamente involucrada en controles migratorios en frontera. En este caso están en juego valores fundamentales como la dignidad humana, que es el eje de ordenamiento constitucional colombiano, como lo dice el artículo 1 de la Constitución. Los principios que están comprometidos son la no discriminación, artículo 13, la solidaridad, grave en contextos migratorios, el principio pro persona, que exige aplicar la norma más favorable al individuo, y el interés superior del niño, reconocido en el artículo 44 de la Constitución Política y en la Convención de los Derechos del Niño. Estos valores y principios no son retóricos, son guías normativas que obligan a un trato diferenciado y humano hacia personas migrantes. Pregunta 2. ¿Cómo estos principios deberían influir en el tratamiento de los migrantes en la frontera? Los migrantes no son solo sujetos administrativos para control fronterizo, son titulares de derechos fundamentales incluso en situación irregular. La Corte Interamericana en la opinión consultiva 1803 enfatizó que ningún ser humano es ilegal y que el estatus migratorio no puede justificar restricciones desproporcionadas de derechos. Por tanto, los principios deben traducirse en procedimientos justos y no discriminatorios, prohibición de expulsiones colectivas, protección reforzada a mujeres, niños y familias, acceso a salud, alimentación y condiciones mínimas de dignidad. Ética y jurídicamente, priorizar de manera absoluta la seguridad nacional es contrario al principio de dignidad humana. Los estados tienen derecho a controlar sus fronteras, pero este poder no es ilimitado. Debe ejercerse bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, como lo dice la sentencia C-251 del 2002. La implicación ética es clara. Proteger la seguridad no puede implicar desconocer que hablamos de seres humanos que huyen de contextos de violencia, pobreza o persecución. El desafío es balancear seguridad con derechos sin caer en la criminalización de la migración. Pregunta 4. Desde el punto de vista político, ¿cómo los principios de los derechos humanos deberían influir en las políticas migratorias de un país? Políticamente, los derechos humanos obligan a diseñar políticas migratorias inclusivas y no meramente restrictivas. En Colombia ya existe un ejemplo positivo, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos de 2021, que regularizó a más de 2 millones de personas. Este instrumento fue elogiado por ACNUR y la ONU como un modelo humanitario. La clave está en que las políticas se diseñen bajo el principio de Estado Social de Derecho, garantizando mínimos vitales, evitando prácticas de xenofobia y reconociendo la contribución de los migrantes al desarrollo económico y cultural del país. Los derechos vulnerados en este caso son, primero, el derecho a la vida y a la integridad personal, como lo dice el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. También vemos vulnerado el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la unidad familiar y a la protección de los niños, garantías judiciales y el debido proceso. Los mecanismos de protección que pudimos identificar son, en Colombia, la acción de tutela, el habeas corpus y medidas cautelares ante jueces de garantías. E internacionalmente, medidas cautelares de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y demandas ante las Cortes.
Un referente importante es el caso de las personas dominicanas y haitianas expulsadas de la República Dominicana en 2014, donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó a las expulsiones colectivas sin el debido proceso. Pregunta 6. ¿Cómo este caso nos hace reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos en situaciones complejas como la migración? Este caso nos hace pensar que los derechos humanos son realmente la última frontera de protección frente al abuso del poder estatal. La migración es un espacio donde se prueba si los derechos humanos son universales o si solo se aplican a quienes tienen nacionalidad o estatus regular. Desde la teoría constitucional, este caso confirma que la dignidad humana debe ser el criterio rector incluso en las situaciones más complejas. Nos reafirma que los derechos humanos no son un lujo, sino una necesidad básica para garantizar que nadie quede en la indiferencia del Estado ni de la sociedad. Este caso nos muestra que los derechos humanos de los migrantes no dependen de su estatus legal, sino de su condición de personas. La Constitución colombiana y el derecho internacional imponen al Estado deberes claros de respeto, garantía y protección. El desafío está en equilibrar el control migratorio con la dignidad humana, siempre poniendo en el centro a los más vulnerables. Muchas gracias por su atención.